Paso a vosotros, hermanos, y sean bienvenidos nuevamente a un culto más de recepción del Día del Señor, en el cual también tendremos la oportunidad de analizar su palabra, reflexionar en ella y también seguir adelante en el crecimiento de la palabra de Dios y en nuestra fe. Me da mucho gusto recibirles este Día del Señor al su inicio en esta recepción del sábado, y vamos a poner en manos de Dios este culto para que también la participación del Espíritu de Dios sea en medio de nosotros. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te doy gracias porque has bendecido a tu pueblo y porque en esta tarde ya entrada tu Dios Santo, te damos también gracias por ello, porque es una bendición tuya mantener la vida también, como también la oportunidad de escuchar tu palabra. Sé con todos mis hermanos en esta tarde, que en la entrada al día de tuyo, Señor, y llénanos de tu gracia para que la alegría también y la fortaleza espiritual se siga manifestando en nuestras vidas, te lo ruego, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por ya tener este culto, este inicio de culto. Ahora les voy a invitar a que leamos la palabra de Dios que se ubica en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Y no es otra cosa más que la eterna ley de Dios lo que vamos a leer. Así es que pongamos atención y también pues recordemos estas 10 palabras que son parte de la enseñanza del Maestro Cristo Jesús. Leamos, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Estas son las 10 palabras o los 10 mandamientos que leemos y que también hemos recordado en esta tarde. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 6 del libro de Juan, que hubo un momento en el cual el Señor Jesús les reprochó a sus discípulos, más bien a sus discípulos, porque nada más lo seguían para la comida, y les dice: ustedes nada más me siguen por comer, y ustedes nada más me siguen por ese bien que yo les doy. Y los reprochó, y muchos discípulos dejaron de seguirlo a partir de ahí, porque nada más lo buscaban por la comida. Y voltea a sus discípulos cercanos o a los apóstoles y les dice: vosotros también quereros ir. Ay, pues gusten, si gustan irse también. Y el apóstol Pedro le dice: ¿a quién iremos, Señor, si tú solamente das palabras de vida? Esta es la inspiración del canto que entonará el cuarteto Ebenezer. ¿A quién iré? Vamos a escucharlo con atención. Soy incapaz de lidiar con
da consuelo en la aflicción, en tentación o en la enfermedad. ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? No hay nadie más que lleve a la verdad. Me guía aquí con gran amor. Y cuando sola mi alma sienta estar, ¿a quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Esta fue la alabanza de los hermanos del Cuarteto Ebenezer, y gracias a Dios por este canto que nos fortalece también espiritualmente. Vamos a entrar en materia al tema que hoy tenemos, que es el compromiso de dar frutos, y vamos a meditar ahora en la palabra de Dios respecto a los resultados que damos, como si fuéramos plantas o árboles que dan fruto y lo llevan delante de nuestro Dios. Ese es el propósito del mensaje del día de hoy. Y vamos a tener nuestra lectura de donde partirá nuestro pensamiento, que está en el libro del Génesis. En el capítulo 1 leeré desde el verso 11 hasta el verso 13 la palabra de Dios. Así es que lo invito a ubicar su lectura para que de ahí partamos en la meditación de esta noche y así tengamos nuestro estudio de reflexión. Génesis 1, 11, 13 dice así: Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que de simiente, árbol que dé fruto según su género, que su simiente esté en él y sobre toda la tierra. Y así fue. Y produjo la tierra hierba verde, hierba para dar simiente según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya simiente será en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Aquí estamos ubicándonos desde la creación al inicio, y cuando el Señor en el tercer día de la creación crea estos árboles y plantas que dice dispersos por todo el mundo, y finalmente árbol que de su género, según su naturaleza, sus características, y que den ese fruto para que dé de comer tanto a las plantas mismas como también a los animales y al ser humano. Este es el propósito de la creación de Dios al tener tantas plantas y árboles frutales. No todo será alimento, pero sí todo será benéfico, porque dice la palabra de Dios que vio Dios que eso era bueno, porque hay plantas que son para alimentación, para forraje finalmente, para también salud o medicamento medicinal, y también ornamental y finalmente aromatizante para hacer un fruto digno o hermoso para Dios. Esa es la diversidad que existe en nuestro planeta y la enorme cantidad de plantas que existen. Y de alguna forma estos árboles o estas plantas son también puestas en el ejemplo para la predicación de la palabra de Dios, y en la cual también los hombres somos representados ahí figurativamente, evidentemente, pero finalmente también en esa representación. Vamos a leer en Marcos capítulo 8 verso 24 para entender
está este punto importante, ¿sí? Dice, y él mirando dijo, veo a los hombres, pues veo que andan como árboles. Y aquí está esta explicación que entre los árboles y los hombres, porque en ocasiones, tanto proféticamente como ilustrativamente, las plantas o los árboles toman una figura o una representación de los hombres y su actuar, y también lo va a representar en sus resultados y en sus frutos. Hay plantas y frutos que dan higos, y ese higo no puede dar abrojos, como dice la palabra de Dios, porque o da higos o da abrojos, no hay una confusión. De hecho, dentro de la palabra de Dios, en las leyes para sembrar en algún campo, el Señor le da instrucciones al pueblo de Israel que no combine las semillas para que produzcan el fruto en una forma natural y no haya esa combinación o esa mezcla. Así es que los sembradores, hermanos, que van a trabajar cualquier plantío, pues preparan, barbechan esa tierra, es decir, retiran todo ese escombro y piedras que pueden perjudicar el crecimiento de esas plantas, y esas plantas van creciendo y espera ese sembrador o ese agricultor el resultado del fruto de su trabajo, pues para comer o para tener también un sustento. Pero también dentro de la palabra de Dios hay ese ejemplo en el cual ese mismo agricultor es nuestro mismo Dios, y tuvo también a bien tener algunas parábolas para que nos enseñen a nosotros en cómo estamos trabajando y cómo estamos siendo en el fruto que está produciendo nuestra vida espiritual o los resultados que damos. Y un ejemplo que está escrito, está en el libro de Isaías, en el capítulo 5, una parábola para el pueblo de Israel que vamos a leer. Capítulo 5, verso 1, desde el 1 al 7, perdón. Dice así: ahora cantaré con mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recinto lugar fértil. Habíala cercado y despedregándola y plantándola y vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella, y estaba en ella uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más había de hacer a mi viña yo que había hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que llevase uvas, hay llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle el vallado y será para ser consumida y aportillarse acerca y será hollada, y haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y cesará el cardo y espinas, y aún las nubes que mandaré no derramen sobre el agua. Ciertamente la viña que Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Espera a juicio, y aquí belleza, justicia, y aquí clamor. Esta parábola es muy gráfica y muy clara, porque lo que está explicando es precisamente que el pueblo de Israel tendría o ha tenido esos cuidados, porque dice, era el que había de cultivar, tenía una tierra fértil muy buena, y dice, y planté buen fruto, y lo que ahora he recibido es mal fruto. Así que, tratando de comprender esta parábola, mis hermanos, vamos a tratar de interpretarla y de llevarla para un aprendizaje personal. Esta viña, que como decíamos había sido preparada por su agricultor y alguien que la cuidó, incluso puso una torre y un lagar, esperaba que hubiera buenos frutos de ella, y los resultados que obtiene son uvas silvestres. Las uvas silvestres son aquellas que nacen sin hacerle nada, simplemente es un fruto, un resultado que se da por sí solo y por sí mismo, pero no tiene la calidad de una fruta o de una vid verdaderamente cuidada, y como dice aquí, fue despedregada, fue también cuidada y cultivada, y el vallado. Pero el Señor, que es un Dios exigente, el cual tenemos, y con justicia exige los resultados, dice, no volveré a tener compasión de esta vid
que es el pueblo de Israel, porque no me ha dado los resultados esperados. Y ese es el punto central de nuestra meditación y a lo cual quiero invitarle, hermano, a que no pensemos de que por el hecho de que Dios nos ha bendecido y porque Dios ha tenido misericordia en nuestra vida al dar a su Hijo Jesucristo para la muerte y nuestra salvación, nosotros ya estemos en un punto en el cual no querramos avanzar, ni progresar, ni dar los resultados esperados. Porque así como este pueblo, que el mismo Dios que guió a este pueblo de Israel es el mismo Dios que nos ha bendecido a nosotros y guía nuestra vida, este Dios también nos dé fortaleza, pues también es el mismo Dios que nos exige los resultados esperados, los resultados espirituales, y no pensemos que solamente hemos llegado al templo a descansar y a reposar, sino que tenemos que desarrollar también el crecimiento espiritual que nos demanda la palabra de Dios, como también dar los resultados espirituales que Él espera a la medida de la fe de cada uno de nosotros. Mire, vamos a leer ahora en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, leeré desde el verso 6 hasta el verso 9 lo siguiente, dice así. Y dijo esta parábola: tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar un fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñedo: he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no hallo. Córtala, porque ocupará aún tierra. Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala a 1 año hasta que se excave y estércole. Y si hubiere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Nuevamente el Señor Jesús explica esta parábola acerca de una higuera que dice: durante 3 años he esperado fruto de ella y no ha existido. Dice: córtala, quítala. ¿Para qué tiene que ocupar esa tierra? Y dice: déjala 1 año más, Señor, déjala un poco de tiempo más, y si no da fruto, entonces desarráigala, quítala. Esa es parte de que el Señor Jesucristo le pide al pueblo de Israel esos resultados y esos frutos espirituales. Y la pregunta es: si eso es exigido al pueblo escogido de Dios, ¿cuánto más será exigido a nosotros que no somos naturales? ¿Cuánto será exigido a usted que demos resultados espirituales y que demos resultados para la obra de Dios? Y no solamente estemos esperando que las cosas pasen y nada más escuchando y viendo pasar el tiempo y escuchando la palabra de Dios sin tomar acción. Esa es parte de la invitación que yo quiero hacerle a usted este día, en el cual reflexionemos sobre lo que Dios ha hecho para con nosotros y la importancia de la obra de Dios. Los resultados, hermanos, son de un Dios exigente, de un Dios que nos ha cuidado, que nos da bendición, que nos da cuidados también, que nos ha dado la salud en algunos casos y nos sigue dando la vida, y aún así nos ha dado la salvación por medio de la sangre de Cristo Jesús, y nosotros, nuestra respuesta es como si fuera un trabajo, como si fuera algo que ya habíamos ganado por mérito propio, y finalmente no estamos respondiendo a la altura de ese sacrificio ni de ese cuidado. Simplemente dejamos que las cosas pasen. Mire, vamos a leer, como decíamos, no somos más que un pueblo adquirido y no somos el pueblo original de la palabra de Dios, pero sí somos bendecidos también y tenemos derechos, como dice el apóstol Pablo, los derechos de los naturales. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 16. Y al decir derechos de los naturales, también tenemos obligaciones como los naturales, hermanos. Vamos a leerlo. Dice así: y si el primer fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo que las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, tú siendo acebuche, has sido ingerido en su lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, ni te jactes sobre... Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí está claro lo que tratamos de entender. Nosotros no sustentamos a la planta, sino la raíz nos sustenta a nosotros. Y dice: no te jactes contra las ramas, es decir, no te burles porque el pueblo de Israel se desvió y ve lo que pasó. Eso es lo que nos está diciendo.
Así es que si tú te burlas, si tú consideras las mismas actitudes que tomó el pueblo de Israel, pues te va a suceder lo mismo, porque estas raíces ellas son las que te sustentas y no tú a ellas. Y esa es la vanidad y en la parte que nos confiamos como iglesia, al pensar que al venir el sacrificio de Cristo Jesús y su gracia, ya no tenemos nada que hacer, ya no tenemos nada que esforzarnos, sino que todo es un placer y todo es una festividad. Y aunque sí lo es para nosotros que no teníamos esperanza, la realidad es de que sí estamos obligados delante de Dios y de la fe en Cristo Jesús a dar resultados buenos delante de Él, a dar frutos espirituales y a no ser plantas estériles e inútiles, sino que nuestros frutos sean de beneficio para la obra de Dios y para la obra de para nuestra salvación como actos de justicia o como obras de justicia. Vamos a leer también en el libro de Juan capítulo 15, verso 2 lo siguiente. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto se limpiará para que lleve más fruto. Dice, todo pámpano que no lleva buen fruto es quitado y será quemado. Pero el pámpano que lleva resultados, que lleva un buen fruto adelante de Dios, dice, ese será cuidado para que siga siendo más, es decir, es bendecido. Y aquí está la parte importante, hermanos, también de nuestra reflexión. A veces, hermanos, creemos que nuestra estancia en la iglesia es una estancia placentera solamente para llegar a ocupar un lugar sin mayor esfuerzo. Hermano, discúlpeme, pero el esfuerzo no lo puso usted para llegar a la iglesia. El sacrificio lo puso Cristo Jesús y usted por medio de la misericordia de Dios llegó a ella. Tenemos que ganarnos ese lugar y esa es una reflexión, hermanos, porque cualquier hermano que cree que ya tiene muchos años dentro de la iglesia se siente con el derecho de que conoce, con el derecho de crecer y con el derecho de haber dado frutos y de recibir los beneficios de ello. Pero no es así, hermanos. Los beneficios que está dando la palabra de Dios son los beneficios apenas magros, lo que usted está dando, es decir, apenas dará algún fruto, pero incluso pudiera ser hasta silvestre, porque nuestro comportamiento humano, nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, hermanos, incluso de cómo nos relacionamos como hermanos, todavía deja mucho que desear. Y al decir todavía deja mucho que desear es de que no nos pase como aquel momento en el cual aquel rey de Babilonia es tomado y dice ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Así es que no sea que también Dios nos esté haciendo comprender que la pobreza que entregamos es parte de nuestra vanidad y de nuestra pereza por trabajar por la obra de Dios. Dice aquí que aquel que lleva fruto, el que no lleva fruto será quitado. Y no lo quita ni el pastor, ni lo quito yo, ni lo quita usted, sino que el Dios mismo, el Dios eterno, cuando esos frutos no se dan, es desechado y echado al fuego maligno. Y es decir, también Dios desecha a aquel que no trabaja para su obra y no da resultados. Y no se trata de buenas intenciones como lo hemos comentado en otras ocasiones. Las buenas intenciones todos creo yo que los llegan a tener. Todo ser humano tiene un deseo de hacer las cosas bien. Sin embargo, ¿cuánto trabajamos para lograr las cosas correctamente y lograr los frutos esperados? Y eso sí requiere un trabajo y eso sí requiere una dedicación y eso requiere también estudio y también meditación en la palabra de Dios. Vamos a leer otro texto importante que en nuestro estudio y reflexión que está en el libro de Juan capítulo 15 verso 6 que dice así: el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará y los cogen y lo echan al fuego y arde. Dice el que no estuviere en mí es echado como un mal pámpano, es decir, si Cristo Jesús está en nuestro corazón, vemos los resultados que Cristo Jesús pide, los resultados que por naturaleza el Espíritu Santo hace y produce para la iglesia. Y si no, entonces algo tenemos que corregirlo y algo tendremos que hacer para que esto sea así.
Cuando en la casa de mis padres nos cambiamos hace muchos años, había una higuera en lo que fue el centro del patio, que ya no existe más, porque se convirtió finalmente en un lugar para tener cultos en un tiempo en la iglesia. Pero había una higuera que no daba frutos y el señor que estaba allí ya la quería cortar. Cuando compramos esa casa, simplemente le empezamos a barbechar, a cuidar, a darle un poquito de cuidado. Y el primer año Dios bendijo a nosotros, nos bendijo con frutos en esa higuera, y año con año daba frutos de tal manera que el árbol se colgaba del fruto y de las aves que iban a tomar ese alimento. Y ese ejemplo tan vívido, tan claro, me dejó muchas enseñanzas para que Dios siempre quiere que nosotros demos resultados. Y esos resultados también comparten bendición y trabajo. Y eso también no tan solo en mi vida espiritual me ha ayudado, sino también en mi vida profesional, porque cualquier persona que cree que da resultados, que cree que está haciendo un buen trabajo, tiene que ser expuesto para ser cuestionado por si puede tener mayor responsabilidad. La Biblia dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te tendré. Es decir, la responsabilidad de dar frutos es un compromiso delante de Dios, y si usted no se compromete con Dios, no va a lograr hacer absolutamente nada. Es que Dios requiere que usted se esfuerce, y Dios requiere que de usted exista un compromiso verdadero para que la obra de Dios crezca primero en usted y también a través de sus esfuerzos o de sus dones que Dios le ha dado. Dice el libro de Mateo en el capítulo 3, verso 10, dice: ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da fruto, que es lo que se espera, para lo cual fue puesto, y no lo da, es echado. Y hay frutos que son benignos y hay otros que no son tanto, pero finalmente usted es un árbol de fruto, es un árbol, una higuera, una vid o un árbol que da esos frutos, porque no es usted ni una espiga, no es ni usted tampoco un cardo, porque según la palabra de Dios todos sus hijos somos frutos o árboles frutales, como dice la palabra de Dios. Entonces lo que espera el Señor es de que usted dé frutos y no de cardos, sino que siga adelante y no dé solamente lo que le sobra a Dios, sino que le dé con ese compromiso de querer hacer la obra de Dios. Y aquí está la palabra clave: compromiso. Y comprometerse es querer hacer las cosas a pesar de las dificultades, y no a cualquier viento que exista ya nos doblamos y ya nos sentimos que no podemos, sino contrario a ello, usted debe de seguir adelante, porque si Cristo Jesús hubiera hecho o tenido la misma actitud que usted tendría, usted hoy y yo no seríamos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús tenía un compromiso delante de Dios y tenía un compromiso con nosotros, que ese amor rebasó todas las expectativas que teníamos. Así yo le invito, hermano, a que demos resultados delante de Dios, los que Dios le permita por medio de los dones que Dios le ha dado, y no pensemos que simplemente estar esperando y especulando las bendiciones y tratando de dar lo que nos sobra a Dios, porque Dios no nos ha dado lo que sobra, sino nos dio a su Hijo amado, para que por medio de su sacrificio y la sangre de Cristo Jesús fuera reconocido y también valorado. Y no dijo: pues les voy a enviar a este pecador para que por medio de la sangre de ese pecador pues el mundo se salve, pues a ver qué puede hacer por él. No, nos envió de lo mejor, nos ha dado lo más especial y nos ha cuidado y ha mantenido también lejos también todo ese pensamiento que una vez existió en nuestro pasado sobre nuestra propia vida, para darnos una vida mejor. Así es que, hermano, yo le invito a que usted tenga ese compromiso delante de Dios, a que se comprometa no con los hombres sino con Dios, en hacer y engrandecer la obra primero en nuestro corazón y primero en nuestras manos, y de ahí seguir en adelante. Dice el libro de Mateo capítulo 11 verso 12 lo siguiente, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Desde aquel tiempo hasta hoy,
el reino de los cielos se hace fuerza, es que significa que se lucha. Si usted cree que ya llegó al punto máximo de su fe, no es cierto. Si usted cree que ya llegó al punto máximo de la productividad delante de Dios, tampoco es cierto, porque todavía estamos aquí y mientras el Señor nos tenga en esta tierra y en esta vida, lo que requiere de nosotros es dedicación y esfuerzo. Yo le invito, hermano, a que siga adelante. Yo le invito a que, lejos de ser una planta que absorbe energía y sol y agua, simplemente se convierte en un árbol que dé fruto y de sombra y de bendición a todos los demás, para que la palabra de Dios se manifieste en nosotros. Y sobre todo que haya ese compromiso delante de Dios y delante de los hombres, que así lo noten, de que Dios ha hecho un cambio en su vida y que usted sigue adelante por medio de Cristo Jesús. Vamos a leer otra parte en la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 7 en el verso 15, 17 y el 20. Y dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas, espinos o higos de abrojos. Así todo árbol que lleva buenos frutos, mas el árbol que es maleado lleva malos frutos. Ese es hasta el verso 17. Y esta es la explicación. Hay personas que llevan, como dice aquí, hay profetas falsos que llevan malos frutos. Y hay personas que dicen hablar de mucho de la palabra de Dios, pero en su vida no hay ese resultado. No se ve reflejado porque hablan de lo que no comprenden porque nunca lo han hecho. Cuando hay un predicador, hermano, que usted considere digno de la palabra de Dios, es porque usted compruebe su vida y compruebe sus palabras. Y al comprobarlo, el Señor también le ayude para que también vea y siga ese consejo. Pero al predicador que usted debe de hacerle caso es a Cristo Jesús. Este es lo más importante, porque toda persona debemos de ser medida por los resultados hechos, por los frutos dados, y no nada más por las palabras, porque como dice el proverbio genérico en nuestro tiempo es: las palabras se las lleva el viento, es decir, las palabras son simplemente eso, palabras. Sin embargo, los hechos son más contundentes y los resultados son innegables. Cuando usted hace algo que tiene un resultado favorable, no tiene que explicar absolutamente nada, no tiene que justificar nada. Cuando usted no ha hecho nada, tiene que justificar sus actos y sus procedencias y sus métodos, porque no hay resultados. ¿Y dónde están los resultados de toda la palabrería que existe? Dice: por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Entonces, siempre que usted vea y analice la palabra de Dios, también analícela con la exigencia que Dios nos tiene hacia nosotros como predicadores y hacia nosotros como sus hijos. Por sus frutos los conoceréis. No puede dar o no podemos esperar que existan uvas en unos espinos, porque ese fruto no tiene, esa planta no tiene el propósito de ello. Así es que analicemos más la palabra de Dios y hagamos también en nosotros estas palabras que crezcan y que den fruto en nuestro corazón. Nos falta leer el verso 20 que dice así: así que por sus frutos los conoceréis. Por los resultados sean conocidos. Y una iglesia que tiene buenos frutos, una iglesia que tiene buenas intenciones, una iglesia ocupada y no preocupada nada más por la vida de la predicación, sino por la obra de Dios, y no nada más ocupada o preocupada por los chismes, es una iglesia que va a producir realmente buenos resultados para sus hermanos y para la obra de Dios, porque es un buen ejemplo. Así es que no nos conformemos a este mundo con la mentalidad que las personas tienen, con el pensamiento que la gente tiene, porque en realidad nosotros solamente estaremos justificando todo lo malo que hicimos delante de Dios a su presencia y decirle: solamente tuve buenas intenciones, pero no lo hice y no di el resultado esperado. Eso no quiere Dios de nosotros. Lo que quiere es que seamos productivamente un árbol que lleve frutos, como dice este Salmo 1, que quiero invitarlo a que lea junto conmigo. Dice así: Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nótese este verso, dice, y será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Seamos como este árbol que menciona este hermoso salmo, que dice, será aquel hombre como un árbol plantado junto a arroyos de agua, fuerte y firme, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y no solamente sus bendiciones son esas hojas y ese fruto, sino que comparte para dar fortaleza y una belleza espectacular a aquel lugar paradisíaco, como pudiéramos decirlo. Es decir, ese árbol sea usted, ese árbol sea como esta descripción de este salmo, un árbol nacido con fortaleza, con el agua, que es la palabra de Dios, que tiene raíces y que esperamos siempre dar un buen resultado delante de Dios. No nada más estar en el deseo de querer dar buenos resultados. Y eso se llama compromiso delante de Dios y el compromiso de dar frutos. Dios les bendiga y paz a vosotros. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte esté, obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da, si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Gracias a Dios por la palabra que hemos meditado y también por este hermoso canto que dice: no te dé temor hablar por Cristo, no te dé temor ser un cristiano
de los 4 perfiles, de los 4 lados, como decía el hermano Carlos. No te dé temor. Vamos a tener ahora, y gracias a Dios por estos momentos de reflexión y análisis, pero vamos a concluir ya nuestro culto por medio de esta oración, que les voy a suplicar que me acompañen desde el punto donde usted esté. Oremos, por favor. Bendito Dios, que moras en la altura de los cielos, te doy gracias porque has derramado tus bendiciones sobre tus hijos y sobre tu pueblo, y gracias porque al entrar este día santo nos sentimos fortalecidos por tu palabra y también comprometidos para seguir trabajando por tu obra. Sé con tu iglesia y con tu pueblo, Señor, y llénanos de tu gracia infinita, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hemos concluido nuestro estudio y nuestra reflexión, y los avisos y noticias son los siguientes. El templo continúa abierto dado que las autoridades de la Ciudad de México han permitido por medio de un semáforo que hoy todavía está en verde. En caso de que cambie, nosotros notificaremos también nuestras acciones que iremos tomando. Pero el recuerdo es importante para que también entre todos cooperemos para que el templo no se cierre. Mantener la distancia, mantener la sanitización en el templo y ayudarnos en todo momento a mantener la mascarilla o lo que sería el cubrebocas para mantenernos todos juntos en el templo. Ese es el deseo que tenemos como parte del ministerio de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá, y así tendremos esta parte. El otro componente importante es que usted registre su asistencia al templo por medio del sistema que ya tenemos para saber cuántos hermanos nos van a acompañar y tener más medido y resuelto ese problema. Por lo pronto no hay más cambios más que ese, y recordarles que el día de mañana, en la parte clara de este sábado, estaremos a las 10 de la mañana estudiando la escuela sabática, a las 11:30 el culto que será transmitido también. Después tendremos un momento de receso en el cual también el coro y el grupo Urias seguirán en sus ensayos, y finalmente a las 5 de la tarde el culto vespertino que también será transmitido. Esas son las actividades, y ya para el día domingo tendremos el culto de oración a las 8 de la mañana. Así es que participe en cualquiera de estas actividades de la Iglesia de Dios y siéntase parte de nosotros para guardar el día del Señor, este santo día. Dios les bendiga y el Señor sea con todos ustedes, y paz a vosotros.